Bienvenidas al taller de Qigong para gestión emocional de la sorpresa. Y espero haberlas sorprendido, sobre todo a todas aquellas que vienen participando en este programa desde hace tiempo, ya que esta no es nuestra forma habitual de dar los talleres. En general los doy a través de Google Meet, que tenemos interacción en vivo. Pero a propósito de esta emoción específica y también por circunstancias de mi agenda personal, me pareció interesante cambiar la modalidad del taller. Y en los talleres trabajamos las emociones desde el cuerpo, a veces una, a veces dos. Hoy vamos a trabajar la sorpresa y siempre tenemos un momento de ejercicio sensitivo o de práctica sensitiva en la que las invito a buscar la experiencia emocional en vivo, desde la postura, desde la respiración, evocando una imagen o alguna situación que nos lleve a sentir la emoción que queremos trabajar, que queremos conocer y comprender en cada taller. La sorpresa no se puede trabajar de esa manera, porque sorprende solo la primera vez. Entonces, hacer memoria de una sorpresa o evocar una situación de sorpresa no genera sorpresa. Entonces, acá estamos trabajando la sorpresa por el cambio de modalidad del taller. Es interesante que puedas registrar lo que te ha sucedido durante el día o desde el momento que recibiste el mail o la noticia de que el taller iba a cambiar de lo que hacemos habitualmente a este video en YouTube. ¿Cómo lo sentiste? ¿A dónde estuvo en el cuerpo? ¿Cómo gestionaste esa sorpresa hacia una adaptación al cambio? Porque la sorpresa es una emoción muy corta que justamente tiene el sentido de hacernos observar este cambio en la realidad, cambio en el momento presente. Y posterior a la sorpresa viene un proceso de adaptación que en general trae otra emoción a posterior y acciones específicas que nos permiten cambiar, gestionar o muchas veces resistirnos, en vez de gestionar, resistirnos a ese cambio inesperado que la vida nos está proponiendo. Entonces seguramente muchas de ustedes, después de sorprenderse por este cambio de modalidad, pensaron, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el link de YouTube distinto al acceso que tenemos habitualmente? Puede que te hayas enojado por ese cambio, puede que te haya dado miedo o alguna especie de temor, por decir, no sé si voy a poder ver el taller entonces, porque no sé, el YouTube en vivo, etcétera. Puede que te haya generado satisfacción o sensación de aventura porque fluyes más con YouTube que con Google Meet, ¿no? Entonces la variedad de lo que puede suceder después del momento de sorpresa es muy personal. Tiene que ver con aquellos recursos que podemos tener disponibles para gestionar los cambios, para adaptarnos rápidamente a esa situación distinta que se nos presenta. Y de nuevo, puede ser a favor o puede ser en contra de lo que queremos, o sea, la sorpresa puede tener una evaluación posterior positiva, negativa o neutra. Entonces, antes de avanzar hacia la teoría específica que vamos a trabajar sobre esta emoción, quisiera que tomes este momento de recolección sobre cómo ha sido este pequeño proceso de sorprenderte por el cambio y de adaptarte a esta modalidad distinta que hacemos hoy. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué sensaciones, qué pensamientos, qué otras emociones estuvieron presentes en tu experiencia de sorpresa y gestión de cambio? Si es la primera vez que participas en un taller de este programa de Qigong para gestión emocional, seguramente también hay sorpresa porque no me conoces, no sabes cómo hacemos esto, de qué se tratan los talleres. Entonces, a medida que vas escuchándome y encontrándote en esta presencia, en este grupo virtual que tenemos hoy, también es interesante que puedas registrar esas sensaciones desde tu incertidumbre y tu ansiedad previa hacia cómo te estás sintiendo ahora, una vez que ya estás haciendo este encuentro conmigo, aunque sea de esta forma virtual. Como dije, la sorpresa es muy corta, es una emoción corta que tiene el sentido de centrar la atención, ¿no es cierto? Y que podamos ponderar un suceso inesperado.
Nos permite redireccionar los recursos, energía, mente, movimiento, respiración, acciones corporales, acciones en la vida cotidiana, para dar una respuesta inmediata a ese cambio, a esa novedad que se percibe en el entorno. Como emoción es neutra, pero la evaluación de la sorpresa a partir de los propios recursos que tenemos, experiencias previas, memoria y demás, la va a tornar subjetivamente en una experiencia positiva o negativa posteriormente, inmediatamente posterior. Una vez que logramos esa adaptación a lo nuevo del momento presente, en general, como dije, aparece una segunda emoción y también una conducta, una acción específica. Entonces puede haber enojo, frustración, miedo, tristeza, alegría, diversidad de sensaciones posterior a observar el momento de sorpresa y decir, ok, esto lo voy a gestionar de tal manera, entonces se viene lo siguiente. Esa cadena de eventos es interesante de observar. El evento disparador, o sea, esa situación en el entorno o internamente que hace que esta experiencia emocional emerja, es imprevisto, es algo inesperado, no lo podíamos haber anticipado, te toma desprevenida. Por eso vamos a ver que la sorpresa como experiencia tiene algunas similitudes con el miedo, son como un pequeño momento, un flash de miedo, puedo o no puedo, y después el cuerpo se adapta rápidamente. Esta gestión de la sorpresa no es consciente. El cuerpo muchas veces, sobre todo en situaciones de peligro, como cuando vamos caminando por la calle y suena un bocinazo, el sistema nervioso del cuerpo va a hacer ese movimiento recentrado en la realidad de manera automática. No es algo que tenemos que hacer de manera voluntaria. Entonces ahí también vamos a ver similitudes con la experiencia emocional del miedo, lo automático que aparece como preservación, como protección de la vida. La experiencia emocional, como dije, es subjetiva, depende de lo que estamos considerando como normal que suceda en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra expectativa tácita de nuestro día a día? Entonces, con este taller, la expectativa tácita de todas las personas que conocen el programa es que llegáramos a la hora, a las 7 de la tarde en Argentina o a la hora que sea en tu país, y te conectaras al Meet desde el link que habitualmente usamos, bienvenida, introducción y demás. Esa expectativa tácita no sucede, entonces el cambio te sorprende. Tiene también correlación la experiencia de la sorpresa con nuestra capacidad de presencia en el aquí y ahora. Muchas veces lo que nos sorprende, lo que nos altera este fluir cotidiano, es algo que en realidad está sucediendo, pero estábamos muy abstraídas en la mente o en el mundo interno. Lo sorprendente tiene la capacidad de anclarnos en el aquí y ahora de manera absoluta, de manera vertiginosa, muy rápida. Entonces también cuando más disociación o experiencia desde la mente que podemos estar teniendo en la vida, más sorpresa, más cosas inesperadas nos vamos a ir encontrando. ¿Qué es lo que nos sorprende habitualmente? En lo cotidiano, los ruidos fuertes, justamente un bocinazo, algo que se cae, un grito, eso nos pone justamente en ¿qué pasó? ¿No? Redireccionamos, el cuerpo incluso nos muestra cómo se redirecciona el movimiento y la atención hacia el sonido. También los movimientos inesperados de las personas, de los animales, de los autos. Tenemos algo en el campo visual que también redirecciona la atención. El contacto, que puede ser amable o puede ser violento, cuando viene al cuerpo, eso que es inesperado, también hace un cambio de recursos, de atención, de nuestra energía. En la vida en general podemos decir que nos puede sorprender todo lo que está asociado un poco a los extremos, los logros y las pérdidas, lo que es inesperado, cuando recibimos un premio, un reconocimiento que no estaba en nuestro panorama. Por supuesto, las pérdidas, las muertes de las personas son sorprendentes, sorpresivas, son inesperadas. Sí, el dolor, cuando algo inesperado sucede.
que significa pérdida, dolor, es sorprendente. Celebración, dolor. Ahí vamos a encontrar la sorpresa de manera bastante presente. Y por supuesto, todo lo que está afuera del plan, lo pongo entre comillas porque las personas tenemos esta idea de que hay un plan, de que hay algo que va a suceder, como dije tácitamente, nuestra expectativa de cómo van a suceder las cosas, y todo lo que está fuera de ese plan termina siendo inesperado, nos toma desprevenidas. Entonces, a veces, no digo que no hay que tener un plan, una idea de cómo queremos la vida, pero cuanto más apertura tenemos a la vida tal cual es, menos desprevenidas nos toma la vida. Hago esta pregunta para todos ustedes también para tomar un momento de reflexión. ¿Cuáles han sido sorpresas para ti esta semana? Un momento de detenernos a decir, a ver, ¿qué fue sorprendente? ¿Qué fue inesperado? ¿Qué me tomó desprevenida esta semana? Además de este taller, de este cambio en este taller. Y luego, ¿cuáles han sido esas cosas sorprendentes o inesperadas en tu vida? Vamos a ver que cuando hacemos esa recolección interna, esa recapitulación de la emoción, nos vamos a encontrar de nuevo con celebración o dolor, con logro o pérdida. Entonces, recordamos la sorpresa como experiencia emocional, pero no sentimos sorpresa. Sentimos lo posterior que sucedió en la sorpresa. Alegría, frustración, enojo, miedo, dolor. En la memoria de la sorpresa no hay sorpresa. Hay una vivencia inmediatamente posterior en relación a nuestra adaptación, a nuestra forma de haber tomado ese evento inesperado. La sorpresa es una emoción biológica muy presente. Generalmente nos pasa desapercibida porque es breve, porque viene esta emoción fuerte, esta vivencia fuerte posterior, pero el cuerpo va a guardar a nivel químico, neurotransmisores y hormonas, todo eso que no se procesó como cambio de gestión. Entonces, lo inesperado en el cuerpo queda como estrés, como remanentes que son interesantes de limpiar y regular, y eso vamos a hacer hoy desde la práctica de Qigong, una vez que terminemos este tramo de teoría del taller. Sorpresa también es asombro, pasmo, extrañeza, desconcierto, estupefacción, estupor, conmoción, shock. Como siempre digo en todos los talleres, las palabras que definen las emociones o que expresan las emociones son importantes. La semántica emocional es importante. Uno de nuestros próximos talleres va a estar dedicado a eso, palabras y el uso de la voz para expresar las emociones. Las emociones tienen en general una palabra que las define, o que las nombra, pero la vivencia emocional no siempre es tan correcta con esa palabra, entonces es importante encontrar el sinónimo en tono e intensidad que esta experiencia emocional nos convoca. Entonces no es lo mismo extrañeza que shock, ¿no? Distintos tonos, distintos espacios de esa dimensión emocional que las palabras nos muestran de otra manera. Y también la sorpresa es una emoción que se arma de manera mixta, combinada con otras de manera muy interesante. Sorpresa con miedo puede ser susto, sorpresa con alegría puede ser festejo, celebración, sorpresa con enojo puede ser indignación, con tristeza, esa sensación de desolación o de desamparo, con asco, repugnancia. Entonces, como la sorpresa trae una emoción siguiente, a veces la vivimos como una emoción mixta. Y es interesante comprender esa emoción mixta que tiene 2 o 3 experiencias emocionales adentro de sí misma, cómo se desarma, cómo se descompone. Hemos visto ya varias emociones mixtas en este programa que te puede interesar revisar en los talleres anteriores: frustración, decepción, impotencia, hemos visto culpa, hemos visto indignación también. Entonces las emociones mixtas son experiencias emocionales que son más confusas, difíciles de sentir, porque justamente tienen varias emociones y varias sensaciones corporales presentes juntas en el mismo momento. Entonces, definir la sensación de sorpresa puede resultar un poquito más complejo que otras emociones,
por su brevedad y por su cualidad de mezclarse con la emoción que la procede, con la emoción que la va a continuar como vivencia. En general, las sorpresas no nos gustan. Sin importar la evaluación posterior que hagamos de ese suceso, al sistema nervioso y a la mente, a nuestro ego, no le gusta lo inesperado, porque nos gusta saber lo que va a pasar, anticiparnos, tener el contexto. Lo que se cambia repentinamente nos altera, nos genera ansiedad, nos levanta resistencia y reacciones defensivas. Entonces, independientemente que lo que sigue sea una evaluación positiva, las sorpresas no nos gustan. Cuando nos damos cuenta de que esta sorpresa puede ser positiva, puede ser celebración, igual necesitamos un momento para asimilar esas buenas noticias. Entonces el proceso adaptativo también sucede en lo que consideramos positivo. Cuando evaluamos la sorpresa como algo negativo, no solo nos tenemos que readaptar a esa realidad, sino también gestionar ansiedad, angustia, miedo y cómo tenemos que ser resilientes o creativas en la adversidad. Entonces hay un proceso adaptativo sobre aquello que consideramos desafiante, negativo, angustioso. Una de las sensaciones que suele venir adosada a la experiencia emocional de la sorpresa, de lo inesperado, es la confusión. Cuando no tenemos la información completa o no estamos pudiendo hacer esa adaptación a la nueva realidad. Si lo que está sucediendo no lo puedo terminar de entender, es incompleto, me está faltando información, no estoy pudiendo tomar la totalidad de lo que está sucediendo, hay confusión, no nos podemos reacomodar, resistencia, o tal vez también eso sucede cuando negamos parte de lo que está evidenciando la realidad. Entonces, cuando hay confusión asociada a lo inesperado, es interesante tener un momento de detenimiento, de evaluación, de dejar que se asiente antes de poder decidir o de hacer una acción o un movimiento hacia lo nuevo. Porque en la confusión a veces hay mucha mala interpretación y hacemos un gasto de recursos, un proceso adaptativo sobre algo que no es del todo real. Y por último, la sorpresa puede llevarnos al shock, que sería una sorpresa que queda como fijada, que no nos deja hacer ese proceso de readaptación. Se prolonga la experiencia de la sorpresa o de la incertidumbre debido a una falta de comprensión o a una incredulidad sobre el hecho, o también ante la sensación de que no tenemos cómo gestionar ese cambio, ese evento inesperado o novedoso. Y esto suele suceder cuando lo que se nos presenta tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestra estructura cotidiana, lo que daba por sentado los ingresos de dinero, por ejemplo, la salud, situaciones de pareja que de repente son completamente fuera del plan, cuando se desmantelan creencias, entonces estoy en una estructura cognitiva diferente, cuando aparecen secretos familiares, ¿no? La pandemia fue un shock, por supuesto, porque de repente nos puso en una situación totalmente diferente, donde estaba todo en riesgo, nuestros ingresos financieros, nuestra salud, todo eso también de nuestra familia, nuestros hijos, amigos, todo ese cambio, y ahí quedamos en shock. Muchas personas les llevó un tiempo poder procesar ese evento inesperado. Entonces, cuando la sorpresa se mueve hacia una experiencia de shock, hace falta asimilar esa información tan contundente que cambia nuestra forma de estar en la vida y muchas veces, en ese caso, pedir también asistencia, acompañamiento pertinente para que podamos procesar eso que fue tan grande que en realidad el shock hace que no lo podamos procesar. Entonces, a veces en esos estados de shock buscamos acompañamiento para poder hacer el proceso de readaptación que es necesario completar. La sorpresa en el cuerpo se registra en el pecho, como vemos en la imagen, en el espacio rojito, pero como dije al inicio, estar en el aquí y ahora reduce la sorpresa.
Cuando estamos muy en la mente, diagramando la vida, diseñando todo lo que tiene que suceder y cómo tiene que suceder, la vida nos sorprende. La vida siempre es incongruente con los pensamientos. Entonces, la presencia es un gran regulador de la sorpresa. No porque lo inesperado no vaya a suceder en la presencia, sino porque tenemos mucha más apertura para estar en lo que es tal cual es, gestionar lo que es, y somos conscientes de los recursos que tenemos para estar en la vida. Cultivar la resiliencia es ese elemento que nos ayuda a gestionar la sorpresa. Lo vimos en el taller anterior, en Gestión Emocional 15, la capacidad de adaptarnos a las experiencias de vida difíciles, desafiantes, inesperadas, con flexibilidad y apertura desde mente, emociones y cuerpo. Entonces, presencia, respiración, aquí estamos. Y la vida nos sorprende. Y cierro justamente con esto. Todos los días suceden cosas inesperadas en nuestra vida. Por suerte, la vida es novedosa y inesperada. Y no siempre hay entendimiento de esos cambios que suceden. Entonces, exhalar, soltar esa retención que nos pone alerta ante lo inesperado. Estoy en la vida. Y una vez que estamos en la vida, en este cuerpo más presente, en estos pies en la tierra, tenemos más capacidad de readaptarnos a lo que es, a lo que se nos está presentando como diferente, como inesperado, como desconcertante, como sorprendente. Gracias por haber compartido conmigo de esta manera sorprendente y novedosa esta primera parte del taller de la sorpresa, la continuidad de este taller con una segunda parte de teoría y la práctica específica de Qigong para la sorpresa está disponible en mi sitio de cursos online, donde también encuentras todos los talleres anteriores de este programa, Qigong para Gestión Emocional, en el que ya hemos trabajado miedo, enojo, tristeza, alegría, culpa, vergüenza, frustración, deseo, rechazo. Muchas emociones ya hemos trabajado. Este programa tiene ya casi 2 años de continuidad. Lo doy en una modalidad abierta y gratuita todos los meses a través de nuestros encuentros por Meet, pero el programa se sostiene gracias a las compras de las grabaciones. Luego de los encuentros en vivo, producimos las grabaciones y quedan disponibles en el sitio web para que las personas las puedan comprar, usar las prácticas en su gestión cotidiana de las emociones, porque esa es la intención primordial de este programa. Trabajarlas desde el cuerpo, desde un recurso concreto como el Qigong, la meditación, la sensitividad corporal, la respiración, para que en tu vida cotidiana puedas tener el recurso de gestión emocional. Entonces agradezco siempre a todas las personas que compran, colaboran con el programa, haciendo ese aporte a través de comprar las grabaciones, porque eso es lo que nos da continuidad. Cada taller requiere bastante trabajo, de investigación, de diseño de práctica, de producción y demás. Así que las invito a todas, si les interesa continuar con la sorpresa y sumar este Qigong específico para gestionar, comprender y regular esta emoción, que vayan a la grabación completa del taller, que ya está disponible en mi página web. Y nos vamos a reencontrar en el próximo taller, el mes que viene. Vamos a trabajar resistencia al cambio, dándole continuidad a esta lógica de qué pasa cuando la vida nos presenta cosas diferentes, cuando el cuerpo nos presenta cosas diferentes. Y lo vamos a hacer más desde un registro de meditación, respiración y presencia. Gracias y entonces nos reencontramos en el próximo taller de Qigong para Gestión Emocional.